Muy bien. Bueno, vamos a mostrar la segunda parte de la charla sobre la cartografía guipuzcoana y de Donosti. Y en este caso vamos a abarcar lo que sería los siglos XVII, XVIII y XIX, donde la ciudad pues, sufre un asedio prácticamente por siglo y por cada asedio la ciudad pues, se transforma o la transforma. Empezamos con este mapa de Donosti, es un mapa francés de 1682 y lo he elegido porque en este mapa podemos ver el, el entramado que existía en la ciudad, en la fortaleza, en la ciudadela, anterior al asedio de 1719 de las tropas del duque de Berwick que la transforman. Pues hacemos un zoom y vemos aquí el viejo entramado. Primero está el puente de madera de Santa Catalina, uno de los emblemas de la ciudad, el Hospital de Peregrinos de Santa Catalina, que estaba a la entrada de la ciudad, extramuros, y luego el propio entramado de la ciudad, que era el entramado antiguo, donde la única plaza que existía era la plaza que había a la entrada, que era una plaza con una especie de patio de armas, y el resto era un entramado, como vemos aquí, cerrado, con todos los edificios religiosos al fondo pegados a la isla del Bú, junto al puerto. Seguimos para adelante y aquí estamos ya principios del siglo XVIII, cuando ya la cartografía francesa empieza a ser hegemónica en el mundo. Y entonces era común pues, que aparecieran visiones de nuestro país. En este caso aparece un mapa que es una reproducción de un mapa italiano, un tal Cantelli, que reproduce, hay una variación con respecto a aquel mapa, que en aquel mapa se incluía como solamente Vizcaya y en este, el mapa que es el mismo, aparece como Vizcaya y Navarra. Y ahí vamos a ver cómo aparece en el propio título de la Vizcaya y Navarra, con los dos emblemas o los dos escudos de los dos territorios. La Vizcaya englobaría pues, a los tres territorios y el resto pues era Navarra. Una de las características de la cartografía incipiente francesa, que la podemos ver aquí, es que hay bastante más definición en el territorio guipuzcoano y bastante más, digamos, una representación más fidedigna del territorio que en la Vizcaya, que como vemos aquí en este mapa, pues habla de la propia, la Vizcaya auténtica, la propia, y el resto hay un territorio que sería más o menos la zona, digamos, cantábrica alavesa, el Valle de Ayala y parte del Nervión, que lo incluye en un territorio que llama las Cuatro Vías, que correspondía un poco al territorio de lo que eran las vías, digamos, con salida al mar de Castilla, que correspondería hoy a lo que es la provincia de Santander. Eso nos da un poco una idea de que el mapa pues, tenía una precisión, eso, algo muy, muy común debido fundamentalmente a que pues, la cartografía tanto de Vizcaya como de Álava en aquellos momentos estaba bastante en Mastilla. Solamente Guipúzcoa, que había sido cartografiado 2 siglos antes, pues tenía una aproximación más importante. También el Río Navarra estaba cartografiado por los cartógrafos franceses. En este mapa es un plano de Donosti muy importante, muy interesante, y donde ya se ve un poco la transformación que ha subido la ciudad ya después del asedio de 1719 del duque de Berwick. Es un plano de Torelli que participó en la transformación de la ciudad y ya vemos aquí que el entramado que antes, el entramado urbano de la ciudadela, ha sido cambiado, aparece la Plaza Nueva, la Plaza Vieja que antes estaba a la misma entrada de la ciudad, de las murallas, y aparece la Plaza Nueva. Y este dibujo que aparece aquí, que es una recreación de lo que debió ser el viejo edificio del ayuntamiento del proyecto de Torelli, que era un estilo rococó, que no lo conocemos porque fue destruido durante el asedio del siglo posterior, 1813.
También como cosa curiosa aparece dibujada la propia torre del campanario, que es uno de los emblemas que ha tenido la ciudad de Donosti pues, a lo largo de los siglos hasta que vemos cuando desaparece. Y luego están todos los edificios religiosos propios de la ciudad que están pegados al Monte Urugua. En este plano también vamos a ver los 3 conventos, una vista en planta bastante bien representada, en este caso el convento de San Francisco, con los pequeños puentecitos, el de madera y otro pequeño que querían hacer accesorio en función de cómo funcionasen pues, las mareas, las marismas y las corrientes que hacían en la entrada a la ciudad. Y luego los otros 2 conventos, tanto el de San Bartolomé como el del Antiguo, 2 conventos de monjas, también con sus vistas en plantas, con una reproducción bastante fidedigna. Estos conventos estaban más o menos abarcando lo que era la Bahía de la Concha, de los cuales pues, hoy prácticamente ya no queda ninguno. Y además estaba el Camino Nuevo, que era el camino de acceso tanto a Bilbao como a Madrid. Este otro plano, que es un poco posterior, para mí es uno de los planos de esta época posteriores al asedio de 1719 más representativos a pesar de su estado, sobre todo porque tiene mucha información y además porque tiene 2 planos en uno. Aquí vamos a verlo al final en este recuadro, vamos a hacer un zoom. En primer lugar vamos a ver un poco el entramado de la ciudad y el detalle que tiene. Plaza Nueva, la casa consistorial, que era el ayuntamiento antes que hemos visto, el viejo colegio de los jesuitas, la Plaza Vieja, entrada de la ciudad, y luego estaba la torre de la ciudad, que aquí la considera a la torre que había en la entrada del puerto, que no tiene nada que ver con la torre del campanario. Y una cosa curiosa, aquí aparece en el 38, lugar en donde se derrite la ballena, lo que da a entender que existía una actividad, digamos, económica en torno a la caza de la ballena y a la utilización de sus, en este caso, del aceite. Tenemos un pequeño zoom y aquí también vemos la reproducción de los conventos que estaban extramuros, tanto el de San Bartolomé, de monjas, como el del Antiguo. Y hay en este plano podemos ver aquí cómo aparece la red que daba agua a la ciudad, porque la ciudad en el propio entramado pues no tenía, entonces la llevaban desde el exterior. Y aquí aparece dibujado la propia red que daba agua a la ciudad. Y aquí en este zoom también hay bastante información porque nos habla tanto del convento de San Francisco como el acceso que daba a la ciudad, el puente histórico de Santa Catalina de madera con sus 2 puentecitos. Este era, digamos, un puentecito que era en función de cómo estuviese pues, las mareas y los relieves que hacía la propia marisma de la desembocadura del río Urumea. Y luego la información que aparece del enclave que había en Santa Catalina y habla de la parroquia o la pequeña iglesia, que había un pequeño enclave de pescadores que decían que eran de origen gascón. Y también el hospital arruinado que hemos visto en el plano anterior y que durante el asedio pues fue derruido. Además, habla de que aquí, en este pequeño enclave de Santa Catalina, se enmarca la vena de hierro que se hace en las herrerías del país y se enmarca la leña para el abasto de la ciudad. Información que aparece ahí escrita en este plano. Y luego, para terminar, vemos en el propio plano una visión en 3 dimensiones de la ciudad dibujada. Vemos aquí la emblemática Torre del Campanario bien dibujada, el frente de murallas, la torre que había a la entrada del puerto y el castillo de la Mota y este pequeño amurallamiento que aparece como proyecto, que se hizo, bueno, esto ha estado siempre permanentemente haciéndose proyectos de fortificaciones, porque ha sido una plaza que ha estado pues, constantemente con conflictos militares. Este plano es un plano muy curioso, es un plano extraño, difícil de conseguir. Yo, de hecho, lo conseguí a través de un anticuario alemán. Y bueno, a pesar de que es singular,
no es que dé una información muy especial, tiene una visión muy peculiar, pues lo que es el enclave de Donosti. Lo he incluido aquí porque es un dibujo de Gabriel Baudín, y aunque este dibujo, pues digamos que no es un dibujo especial, referido a la ciudad de Donosti, tiene un dibujo de Bilbao que está hecho por encargo a la vez que es quizá la joya más importante de la cartografía de Bilbao del siglo XVIII. Es, simplemente pues, para hacer la comparación eh, con, 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 el otro plano y sobre todo dar a conocer, porque es una autoría que prácticamente está desconocida, que no aparece aquí en el mapa. Y aquí aparece el titular, el motivo es un encargo de la corona británica, que en el siglo XVIII, en su guerra con España, pues mandan hacer un levantamiento de las plazas militares. Entonces ahí habla precisamente de lo que supuso el ataque y luego habla de que ha sido un lugar muy conocido para los corsarios que han hecho más capturas que cualquier otro puerto en este reino. Habla un poco de lo que es el puerto de Donosti en este caso. Este plano es un plano curioso porque nos habla de lo que es el Camino Real de Coches de 1763. Es el plano, lo que es el Camino Real de Coches, ofrece una variante al histórico y viejo camino de postas que iba por el puerto de San Adrián. Entonces abre una alternativa desde Beasain que va por Zumárraga y por Arrasate Mondragón y por todo el Alto Deva por el Valle de Leniz. Lo curioso del plano, vamos a hacer un zoom, es la gran definición que tiene y lo bien que dibujado que están incluso los propios núcleos por donde pasa. Aquí tenemos Hondarribia, dibujada ahí en forma de fortaleza, porque también es una plaza militar, Irún, Oyarzún, con sus pequeños entramados, digamos, de núcleos, Hernani. Vemos que el camino real este de coches pues dejaba la ciudad de Donosti un poco fuera de su paso. Y luego vamos a ver otro zoom a lo largo del Goierri. Aquí está la vía de Tolosa, la vía mayor, que la cita como vía con todo su entramado, lo bien dibujado que está, y todo lo que son los pueblos del Goierri. Beasain, en este caso sería Villafranca, Ordicia, y aquí es la bifurcación entre el camino de costas y el camino de Real de Coches. Es un plano precioso. Por eso lo he querido poner aquí y resaltar. Este corresponde, digamos que en la cartografía en general, vasca y en general de toda la península, hay un antes y un después con Tomás López. Tomás López supone para la mayoría de los territorios peninsulares el primer mapa del territorio de casi todas las provincias o territorios del país. No es el caso de Guipúzcoa, porque Guipúzcoa ya había sido cartografiada 2 siglos antes, y en este caso, pues este no es el caso, ¿no? Pero aún así, pues es un mapa importante porque supone, digamos, pues, digamos que sería como el segundo escalón en cuanto a la mapa del territorio. La forma de trabajar de Tomás López era a través de un cuestionario que enviaba a fundamentalmente a los escribanos y clérigos para un interrogatorio de 15 puntos, les mandaba rellenar y aparte de eso que mandasen un plano. Esto es una riqueza que existe, estos manuscritos los enviaron, también se enviaron desde Guipúzcoa, algunos son muy curiosos y muy interesantes, y en base a esa información de ese interrogatorio de 15 puntos y esos mapas, pues elaboró este mapa, en este caso de Guipúzcoa. Y bueno, la verdad es que pues para la época esta, digamos, hablamos del mediados del siglo XVIII, pues posiblemente el mapa más importante de Guipúzcoa, el que mayor definición tiene.
Por eso habla de que está construido sobre las memorias de los naturales, porque es a través de los información que han enviado a su interrogatorio. Vamos a hacer un zoom para ver un poco la definición, que evidentemente han pasado siglos y pues el mapa de 1585 era importante, pues aquí la definición avanza mucho y la información es mucho mayor. Ahí hago un zoom sobre los elementos de la costa. Siguiendo con elementos cartográficos diferentes, dentro de los planos que se guardan en el archivo de Simancas, que la mayoría son referidos a litigios, fundamentalmente de aprovechamiento de cualquier tipo, aquí tenemos un plano muy curioso, porque es de los pocos planos, hay alguno más, pero muy poquitos, donde aparecen dibujados los Ls. Este quizás sea el mapa por excelencia. De hecho, en un congreso que asistió en Guernica sobre el tema de los Ls, que eran aprovechamientos de pastos pastoriles, este plano figuraba, digamos, como portada de las jornadas. Y aquí vemos el Sel de Aguinaga, el Sel de un montón de seres aquí dibujados. Este es el río Urumea y aquí hay una ferrería de Leñazo que está perfectamente dibujada. Es un mapa muy curioso y muy interesante, sobre todo por el tema que habla antes, donde aparecen perfectamente dibujados los seres con su nombre. Otro, digamos, cartógrafo, en este caso cartógrafo marino, es un brigadier, Vicente Tofiño, fue además huérfano, y pues es un poco el Tomás López, es un poco posterior a Tomás López, pero por encargo del reino es un poco el Tomás López de las costas. Y entonces lo que hace es la cartografía de prácticamente todos los puertos de la península ibérica. Yo aquí he elegido el de Donosti, también tiene el de Pasajes, tiene el de Hondarribia, tiene el de Guetaria, tiene el de Bilbao, tiene, pues bueno, casi todos los puertos importantes cartografiados. Y siempre vamos a hacer un zoom y vamos a ver la información que aporta. Digamos que sería un poco como la cartografía marina, digamos, más académica, o la primera que es académica. Aquí aparece la Casa del Consulado, el colegio que fue de los jesuitas, ya habían sido expulsados los jesuitas en esta época, en 1750 fueron expulsados, entonces en 1778, el puente Santa Catalina, que es el emblema de la ciudad de Donosti, más importante, uno de los más importantes, y como cosa curiosa, aquí aparece la Puerta del Mar, que me permitió el lujo de añadir una fotografía actual, esta es una fotografía actual de la ciudad de Donosti, justo cuando se sale hacia el puerto desde el casco viejo, y esta puerta existe todavía, esa que hay aparece como Puerta del Mar. Es uno de los restos que quedan todavía hoy de lo que fueron por las murallas de la ciudad y las salidas al exterior. Aquí tenemos un dibujo de Paret. Bueno, Paret fue un pintor muy curioso, de origen francés, y bueno, pero hubo algunos problemas con el rey y les comulgaron, y el rey creo que fue Carlos III, sí, y les comulgaron a la República Dominicana y bueno, algún tiempo le dejaron regresar, pero lo confinaron en el País Vasco. Entonces, en su etapa del País Vasco, pues dibujó unos dibujos muy interesantes. Concretamente hizo uno de Hondarribia, hizo dos de Bilbao, hizo uno de Bermeo, que es la vista más antigua de Bermeo que se conoce, y tenemos este de Donosti, que además está en el Palacio de la Zarzuela, el original de este mapa. Como cosa curiosa, interesante, es porque justo en esta época, 1786, hay una pequeña transformación en lo que es el casco, digamos, o en la fortaleza que todavía existía de las murallas. Aquí aparece la torre del campanario, emblema de la ciudad,
siempre estoy viendo un poco el caso este de la Torre del Campanario, la Mota, y este punto 3 donde aparece la vieja iglesia de Santa María, ya transformada, porque poco antes de 1770 o por ahí, fue reformada y se levantaron las dos torres que actualmente son las que existen. Esto se hizo fundamentalmente con apoyo de la Compañía Guipuzcoana de Caracas, el dinero que envió. Entonces, con eso se reformó y se transformó la vieja iglesia de Santa María, con sus dos torres que están actuales, que actualmente conocemos. Y aquí aparece en el dibujo de pared. Este plano, aparte de su gran definición, es interesante, entre otras cosas, porque forma parte de los fondos de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Es un mapa en inglés y es un mapa fundamentalmente militar de lo que fue el asedio de 1813. Estamos hablando del segundo asedio, ya en el siglo XIX, que sufrió la ciudad de Donosti. Y entonces vamos a ver aquí un poco en un zoom, vamos a ver toda la información que es exclusivamente militar, de ubicación de las baterías. Llevamos aquí la batería, pues todos los números se corresponden con la implantación o la ubicación de las baterías. Mapa interesante desde ese punto de vista. En cuanto al entramado de la ciudad, puedo decir porque no se había modificado del anterior. Hacemos un zoom. Aquí vemos un poco la otra parte del flanco, digamos, militar, que era la zona de San Martín y San Bartolomé. Y bueno, pues lo mismo, toda la información se refiere a información puramente de ubicación militar. Después del asedio de la ciudad y después de un asedio y destrucción de 1813, viene la reconstrucción. La reconstrucción de la ciudad se la encargan a Manuel de Guartemendía, que era un arquitecto guipuzcoano, y entonces pues el planteamiento suyo es muy sencillo. Dice, bueno, la ciudad ha sido destruida, entonces voy a hacer un modelo de ciudad nuevo a mi gusto y bueno, y de alguna forma pues con un proyecto nuevo y revolucionario. ¿Cuál fue el problema? El problema es que se chocó con la voluntad de los propietarios, porque a pesar de que habían perdido, varias de las casas habían sido derruidos, ellos eran los dueños del terreno y entonces pues este proyecto fue rechazado fundamentalmente por los propietarios de los terrenos. Y entonces el mismo Guartemendía tuvo que renovar su proyecto, tuvo que reformar su proyecto y este proyecto original suyo, que de alguna forma hacía tabla rasa de todo lo anterior, pues tuvo que adaptarlo a la situación que ya existía previamente. En este plano vemos los edificios más o menos que están con un sombreado más oscuro correspondían a los que habían sufrido menos deterioro y el resto, por cuanto más claro es el elemento, pues más deteriorados, pero el entramado de las calles y de las propiedades se debían de mantener. Entonces lo que hace es replantea su proyecto y hace un proyecto más acorde con este otro plano que vemos aquí, y que se corresponde un poco con el entramado que ya existía y con el entramado que actualmente en parte existe en la ciudad. He querido subrayar algunas cosas de la información que aparece en este plano. Por ejemplo, en el punto 20 aparece torre antigua piramidal desmontada del todo para abrir una libre comunicación de esta parte con la rampa de subida al castillo. Quiero subrayar que en este mapa aparece la orden de demolición de lo que era la histórica Torre del Campanario, emblema de la ciudad durante tantos años, ya hoy que desapareció como tal. Aquí aparece, digamos, un poco pues, el acta de defunción.
Y luego también el subrayado, pues única fuente de la ciudad, porque aparecen ahí dibujados los caños de la ciudad, que había la entrada en la Plaza Vieja y que estaba surtida por la conducción de agua, como hemos visto en el anterior plano, que venía desde el convento de San Bartolomé. Es un plano interesante. Todas las características importantes de la cartografía guipuzcoana es que las diferentes contiendas, esta fue la contienda, digamos, de la Convención sobre 1800, es un mapa de 1814, pues hay bastantes planos de ingenieros, planos de población. Es extraordinaria la cantidad de planos de población, así como, por ejemplo, nuestros territorios, tanto pues, de Vizcaya o de Álava, incluso de Navarra, es difícil encontrar. En cambio, en Guipúzcoa abundan mucho este tipo de planos. Aquí vemos uno muy bonito y muy interesante, que es del Valle del Urola, con una definición muy importante tanto del casco de la vía Azpeitia, con los dibujos de sus correspondientes elementos más importantes, entre los que están varios conventos, y de la vía Azpeitia y el río Urola, que discurre por mitad del valle, y en mitad, entre los dos pueblos, está pues, el convento, la iglesia de Loyola. Aquí perfectamente dibujado. Es un mapa precioso, de 1814. Luego, con motivo de las guerras carlistas, hubo un teniente, que también del cuerpo de ingenieros, guipuzcoano, José Irízar, que también hizo unos excelentes planos de determinadas vías guipuzcoanas, con una definición muy minuciosa y muy detallada, con unas definiciones en la cartela de todos los elementos que estaban. En este caso, el que estamos viendo aquí corresponde a la vía de Azpeitia. Hizo también de la vía de Tolosa, vemos qué minuciosidad y qué definición, y con todos los elementos. Y aquí tenemos el de la vía de Oñati. Solamente comparando con el resto de territorios te puedes valorar la importancia que tiene estos planos de estos poblados guipuzcoanos, que además luego tiene repercusión en la cartografía en general de los territorios que veremos después. También he querido incluir algunos grabados o dibujos en este caso de Henry Wilkinson. Pues normalmente eran guerrilleros o guerreros o gente que venía a participar en las contiendas y se incluían en un bando o en otro. Y bueno, pues algunos tenían la destreza o la habilidad de hacer pinturas, y en este caso tenemos un dibujo maravilloso, precioso, de lo que es la bahía de Chingú. Muy bonito. Ya entrado ya en el siglo XIX, principio del siglo XIX, ya digamos que la cartografía francesa daba un poco, era la más importante que existía. Pues aquí vemos un mapa donde se hace una representación prácticamente del conjunto de Euskal Herria. Aquí aparece el mapa de Navarra y provincias vascongadas, pero además también tiene cartografía la zona de Iparralde, aunque no la incluye en la cartela como tal, pero sí en la cartografía. Esto es una cosa bastante común, incluso en la propia cartografía militar española, porque los planos de Coello de 1840, de las Mira y guerra carlista, pues aparecen con bastante asiduidad planos de plano militar o plano estado de guerra de las provincias de Navarra y Vasco. Es una cosa bastante común. Como cosa curiosa y como cosa interesante es que se marca una tendencia de incluir dentro de la propia cartografía y el mapa una serie de informaciones complementarias
que tienen referencia con la historia, con la actividad económica, con la población, con la agricultura, con la organización administrativa y que se dibuja aquí en la cartela una información complementaria. Esto es una cosa que ponen de moda los cartógrafos franceses y donde se incluyen unos pequeños planos de población más importantes, en este caso de Donosti. Si hacemos un pequeño zoom, vemos la información que nos aporta. Por ejemplo, pues aquí por un lado de la provincia de Navarra y por todas las provincias vascongadas, pues habla de la religión, ¿no? Pues, solamente se profesa la católica, todo culto está prohibido severamente, en el caso de Navarra. En el caso Vascongadas solo se profesa la católica. Luego hay información, por ejemplo, pues en este caso de las plazas militares que existen o de la actividad económica. Unas pequeñas pinceladas de cuál es la actividad más importante que existe. Bueno, es una información bastante interesante. Por ejemplo, pues en este caso a las provincias vascas, pues la fábrica de hierro, de anclas, de cañones para la marina, de balas, de bombas. Bueno, vemos que hay mucha actividad muy referida con la actividad que tiene que ver con la industria, fundamentalmente la transformación de los metales, del hierro. Y luego también hay una pequeña reseña histórica, tanto en este caso de Navarra, como en este caso de las provincias vascas. Cosas que se pueden leer, ¿no? De estos habla un poco de las provincias vascongadas, fueron sometidas a duras penas por los romanos, de estas pasaron a los godos y después a los moros. En 1200 consintieron someterse a Alfonso VIII, rey de Castilla, reservándose los privilegios de que gozaban. Estos privilegios han hecho de estas provincias un estado, en cierto modo, separado del resto de España. Vamos, una visión que, en cierto modo, pues aún hoy conservamos, ¿no? Pues una especie de privilegios o, digamos, fueros que se mantienen y que hacen que las provincias tengan una peculiaridad política que pues, es un Estado que se refiere bastante a lo que actualmente también tenemos. Este mapa es interesante, es un mapa muy interesante porque es un mapa que se hace después de la Primera Guerra Carlista de las secuelas que deja. Todavía la ciudad mantiene su estructura militar, su ciudadela y sus accesos a través del puente de Santa Catalina y el barrio San Martín. Vamos a hacer unos zoom porque hay una información en este mapa, informaciones muy interesantes. Por ejemplo, en este mapa, esto es el barrio San Martín, habla de que es un barrio arruinado, había sido posteriormente la Primera Guerra Carlista, y habla de un cercado de piedras con la que intentaron hacer un terraplanado de sembrados. Es decir, esta zona que era totalmente de marisma, más o menos esta es la zona donde hoy está el ensanche y más o menos donde puede estar la catedral del Gran Pastor. Pues actualmente una zona de marisma y se hacía un pequeño cercado para retener el agua para poder hacer unos sembrados. Una cosa muy curiosa. Luego también, dentro de este plano, nos da alguna información interesante, barrio arruinado de San Martín y un trinquete arruinado. Sería un frontón pequeñito que había aquí. Y luego casa donde estuvo establecida la Casa de Misericordia, que también quedó derruida y ese es el motivo de este plano. Podemos sacar más informaciones. Aquí vemos en un grabado que coincide en la época el barrio arruinado de San Martín, lo decía ahí y aquí se ve dibujado. Hasta aquí, esto había sido después de la Primera Guerra Carlista. Hay una compatibilidad entre este dibujo y el plano. Siguiendo con más información del plano, este plano se hace para la construcción de la Casa de la Misericordia, ya que se había derruido, y la plantean hacerla sobre las propias ruinas del convento de San Francisco, que también estaba derruido. Y vamos a ver una cosa curiosa porque este es el proyecto del plano y aquí está el dibujo de lo que se pretende levantar sobre las ruinas del convento de San Francisco. Cosa curiosa, un siglo después, este convento o esta casa de misericordia se utilizó como guarnición, como cuartel militar. Y esta foto es una foto de 1992, aunque parezca mentira, de Donosti, donde aquí vemos pues, unos militares en formación que eran los militares que estaban establecidos en esa casa de misericordia. Es una
el documento de San Francisco transformado primero en casa de la beneficencia y luego en cuartel militar. Luego veremos en qué queda todo. Y luego también la información que aparece en este mapa, interesante, aquí el arrabal de Santa Catalina, aquí habla de una fábrica de remos que estaba arruinada, consecuencia de la guerra, y aquí era donde se pretendía hacer el dibujo que hemos visto en el plano anterior, el proyecto de la casa de beneficencia. Retener un poco el plano en la memoria, porque aquí habla de un camino de carros y el puente Santa Catalina, y en el próximo dibujo vamos a ver una recreación de lo que estamos hablando. Aquí están dibujados los carros y este es el puente de Santa Catalina después de la primera guerra carlista que daba acceso a la ciudad. Aquí vemos dibujada la ciudad. Un dibujo muy bonito. De un inglés que estuvo también aquí participando del lado digamos, liberal. Por incluir algunos dibujos interesantes, este corresponde a David Roberts. David Roberts fue un dibujante escocés que en su viaje a la península, sobre todo al sur, hizo unos los dibujos que ha hecho tanto de Sevilla como de Madrid, pues son dibujos históricos que son auténticas obras de arte, y dibujó a su paso por el País Vasco, pues este dibujo de Hondarribia y luego el dibujo más interesante que hizo de la plaza de la Virgen Blanca de Gasteiz, que es uno de los iconos de la ciudad, de David Roberts, escocés. Aquí he seleccionado también alguno de Honro, que hemos visto antes, y en las guerras carlistas, y bueno, aquí hace un dibujo del puerto de Pasajes, es un precioso dibujo con la torre de entrada, la torre de San Sebastián. Este es un dibujo que corresponde a la primera revista ilustrada vasca, la revista pintoresca Las Provincias Vascongadas. Es una revista que se hizo en Bilbao por Adolfo de Pont, estuvo en pugna con Delmas, a ver quién era el primero que lo hacía, pero realmente el primero que lo hizo fue Adolfo de Pont. Y el dibujante es un dibujante francés, de habla alemana, Julio Lambla, y hizo unos dibujos pues de prácticamente casi todos los pueblos importantes de las provincias vascas. Este corresponde concretamente a la Vía de Azcoitia, un dibujo precioso de 1844, hecho al carboncillo. Otro dibujante importante fue Genaro Pérez de Villamil, que hizo este dibujo, tiene dibujos muy importantes, de Bilbao hizo varios interesantes, y de Guipúzcoa pues tenemos este, como más importante, que corresponde a la iglesia de Santa María de Hondarribia. Dibujo muy bonito. Y ya, siguiendo con la cartografía, este sería como el primer mapa cartográfico elaborado por un cartógrafo vasco en su integridad. Concretamente es de Joaquín Olazábal y Francisco de Palacios. Corresponde cuando se monta fundamentalmente la Academia de San Fernando, y entonces hay ya personajes que estudian, en este caso, arquitectos y ingenieros, y entonces es cuando hay como un surgimiento de, de personajes, y es cuando surgen los primeros mapas vascos elaborados por ingenieros vascos. En este caso es de Olazábal. Tenemos el caso de Vizcaya, que también hacen el primer mapa de Vizcaya, que es Loizaga, y también tenemos el caso de Álava, que es Martín Saracíbar, el que hace el mapa de Álava. Esto no es un tema baladí, sobre todo porque si tenemos en cuenta que los últimos mapas eran de Tomás López, pero que ya pasaría un siglo y había evolucionado mucho la cartografía, de alguna forma habían quedado obsoletos, pues estos mapas que hacen los cartógrafos vascos van a ser luego utilizados en una posterior. El caso de Navarra es distinto porque no he encontrado ningún cartógrafo navarro que haga un mapa de Navarra. Existían los viejos mapas franceses. Sí existía un mapa que utilizó Tomás López,
pero digamos que no existe dentro de esta generación de cartógrafos vascos una elaboración de un mapa de Navarra equivalente a los que estamos hablando tanto de Guipúzcoa, Vizcaya como de Álava. Este plano, las Juntas Generales de Guipúzcoa le pidieron que hiciera un plano con todos los escudos a los mismos autores de las vías guipuzcoanas, y hizo incluyendo los planos de los pueblos de las vías, eso que curiosamente, no vamos a detenernos en esto, pero que coinciden con los planos que había hecho, que antes hemos visto de Iriza. Es decir, la existencia de los planos de Iriza permiten que luego se puedan hacer este mapa con los planos de los pueblos. Y aquí vemos cómo la decoración con tanto el dibujo, el escudo de la provincia, que actualmente está cambiado, se han suprimido los castillos de Blate y el rey, y solamente aparecen los tres tejos como representación de la provincia de Guipúzcoa, y luego los escudos de las vías. También algún elemento es este dibujo, donde ilustra un poco, es un dibujo muy bonito porque ilustra un poco la actividad que se da en la provincia de Guipúzcoa, y un pequeño detalle etnográfico sobre las vestimentas típicas. Además, incorpora alguna información complementaria sobre las actividades de las fábricas guipuzcoanas, pueblos, qué tipo de actividad hacen. Y hago una pequeña información sobre pues, la división un poco religiosa, porque la provincia de Guipúzcoa, una parte perteneció al obispado de Calahorra y la otra parte al obispado de Pamplona. Estuvo dividida hasta que se creó la diócesis vasca. Muy tardía. El segundo escalón dentro de la cartografía del Estado es Francisco de Coello. Este mapa corresponde a Francisco de Coello, que hace una alianza con Pascual Madoz, y Coello hace la cartografía y Madoz escribe el texto. Este mapa que vemos aquí, que está completo de texto, que es siguiendo un poco la tendencia que habían marcado los cartógrafos franceses, hay una información que es toda escrita por Madoz, y hay muchísima información sobre pues, la composición tanto de la industria como la organización del territorio, como las actividades, como la religión, una información tremenda de eso. Y esto fue, digamos, la primera cartografía que se hace de una forma, digamos, con métodos académicos. La ventaja que tuvo Coello es que en los territorios vascos prácticamente lo que hemos comentado antes de los cartógrafos vascos que ya habían hecho imagen del territorio no tuvo más que venir y copiar y añadir los textos de Madoz. Por eso fueron de los primeros que se realizaron, porque tardó muchos años en realizar, digamos, los mapas de toda la península. Y aquí están incluidos los mapas de los pueblos, que ya los tenía a su disposición porque ya no habían aparecido. Sin más, es un tema que pues en Guipúzcoa, en algunos territorios, pues el mapa de Coello prácticamente es el segundo mapa, no es el caso de Guipúzcoa, donde anteriormente había existido información sobre. Este mapa, que es de 1858, es muy, muy interesante porque marca un antes y un después. Prácticamente es el último mapa donde aparece el entramado histórico y antiguo de la ciudad. A partir de aquí sufrirá la última transformación. Vamos a hacer un zoom y vamos a ver el detalle. Vemos que aquí está el entramado histórico, con las murallas, la fortaleza, y digamos que toda esta zona, digamos, de marisma está todavía sin urbanizar. Es de los últimos mapas. Vamos a hacer, ahí aparece, pues todos los servicios estaban dentro de la muralla, el ayuntamiento, la aduana, el teatro, el correo, el consulado, la cárcel. Este 8, que es la cárcel, fue el antiguo colegio de los jesuitas, que luego se derruyó y actualmente es un hueco vacío, que en un proyecto de Ganchegui es lo que hoy actualmente es la Plaza de la Trinidad. No existe nada, ha quedado una plaza.
correspondía a la cárcel que antiguamente había sido el Colegio de Jesuitas. Y luego, pues aquí vemos la ubicación de la Plaza Toros, que las Plaza Toros no tienen una ubicación muy cambiante, en este caso aparece aquí. Vamos a ver un dibujo donde nos permite ver contemporáneo la Plaza Toros dibujada que corresponde con este plano. La ciudad está al fondo con su ciudad y el puente Santa Catarina y esto que vemos, el barrio San Martín, pero que está prácticamente la zona de la Marisma sin urbanizar. El último plano. Porque ya en el siguiente plano, que es este, 25 años después, después de la última guerra carlista, la tercera guerra carlista, en este plano ya vamos a ver, solamente 20 años la ciudad ya se ha transformado. Hay un elemento clave en la transformación de la ciudad, que es la llegada del ferrocarril. Esto pasa con casi todas las ciudades. Pasa lo mismo con Bilbao y pasa también con Donosti. La llegada del ferrocarril, sobre el año 1860, posterior, transforma la ciudad. Se derriban las murallas y se empieza con el ensanche. Se empieza un poco a invadir la zona de la marisma que antes veíamos que estaba sin edificar. En este mapa es curioso porque aparece un fuerte de molino de viento y he querido sacar una foto con este molino de viento. Esto es una foto actual que estaba situada más o menos no exactamente, porque la foto esta es actual, aunque se le ha pegado el molino de viento encima. Es de los pocos molinos de vientos referidos que hay en la provincia de Guipúzcoa. Así como en Vizcaya se instalaron varios, en Guipúzcoa son muy poquitos. Este es uno de ellos. Y poca bibliografía sobre esto. Estaba situado exactamente, la foto es actual, justo delante del Palacio de la Cumbre actualmente, y es donde está justo el cambio de rasante del alto, digamos, de la zona de allí. Y el cambio de rasante, el lugar más alto es donde estaba situado el molino de viento que aquí aparece la referencia. Otra cuestión también es la Casa de la Beneficencia o la Casa de la Beneficencia, que era el cuartel militar que hemos hablado, que luego fue el cuartel militar, que está aquí, que es el plano que hemos visto anteriormente, que está aquí referido. Y la Plaza de Guipúzcoa, pues, la Plaza de Diputación, y como vemos, empieza el ensanche. Y en este plano, ya es de los últimos, es de 1884 y es el propio proyecto del ensanche. Es de Cortázar. Y bueno, ya vemos aquí la ubicación de la Plaza Toros, que esta fue de las últimas ubicaciones antes de que fuese derruida, la última que hubo, antes de la actual, que es muy reciente, que estábamos en las inmediaciones del campo de Atocha. Y aquí tenemos lo que era el viejo, esto que fue el cuartel militar, eso, y que veremos actualmente lo que es, porque vamos a hacer una superposición de la Donostia actual. Bueno, ya vemos que en esta planificación del ensanche de lo que se trata es de invadir lo que históricamente había sido una marisma, es decir, la ciudad de Donostia, el ensanche está construido prácticamente sobre lo que era un espacio que lo ocupaba pues, la ría y el mar. Entonces, vamos a hacer un zoom, y vamos a ver exactamente una comparación. Vamos, aquí vemos el proyecto, esto estaba ya hecho, esto estaba por construir, como se invade la marisma, y lo mismo pasa con la zona de Gros cuando se urbaniza, es decir, se hace la planificación para invadir esta zona, que era una zona también, vemos aquí, donde la playa llegaba mucho más atrás. Y esto es el Donostia actual, que superponemos a este plano. Afortunadamente, pues no se llegó a invadir la playa de Gros como se planificó en eso, y bueno, pues se hizo un poco más atrás, se replanteó un poco más atrás, con lo cual pues podemos disfrutar de algo de playa. Si se hubiera hecho todo esto, pues prácticamente la playa hubiera desaparecido, cosa que ha ocurrido en algunos lugares. Y aquí vemos un poco, pues el resto coincide bastante bien con lo que es la Donostia actual, que se ve, está... este lugar, que había sido cuartel militar, actualmente es un polideportivo de Suasti. La transformación
convento, Casa de Misericordia, cuartel militar y actualmente un polideportivo. Ahí queda para la memoria. Y ya, para terminar, con este plano que es de Antonio Cortázar, que participó en el proyecto de ensanche de Donosti, era un ingeniero, y bueno, pues yo poner este plano que había hecho, donde está dividida Guipúzcoa en 4 partes, sería como la parte guipuzcoana, la parte, digamos, coincide prácticamente con, en este caso, con los partidos judiciales, la parte de Donosti, una parte, digamos, más vascona o más de Iparralde, la parte de Tolosa, más vinculada a Navarra, y luego esto sea como la Guipúzcoa, digamos, nuclear, auténtica, la zona de un mapa curioso, porque da un poco la información sobre los pueblos y las vías, y ya prácticamente de finales del siglo XIX. Incluso pues ahí dibuja el puente del Deva, es cuando se hizo prácticamente, él participó en la elaboración, por eso lo dibuja. Un puente que, por cierto, ahora está en estado de ruina y es uno de los elementos que hay que reconstruir. Y para terminar, termino la charla pues con el primer mapa, que en este caso es de Lucien Bonaparte, que lo hizo en Londres en 1863. Un aristócrata de la familia de Napoleón, aristócrata muy interesado por la cultura vasca, junto con Anchón de Abadí, y dibujó, es el primer mapa donde aparece expresamente dibujado los 7 territorios vascos y en la propia cartela. Es un mapa con motivo del estudio sobre la limitación de los dialectos del euskera. Con esto, pues doy por terminada la charla referida pues, a la cartografía guipuzcoana y de Donosti.